Fugaz es la vida que tenemos. Y así de fugaces son los momentos que vivimos realmente. Soy Diana. Y yo, Perla. Y esperamos estés listo para este fugaz viaje. Comenzamos. Hola, sean bienvenidos a un episodio más de Fugaz. En esta semana les traemos un tema muy interesante, pero primero cuéntanos, ¿cómo estás, Diana? ¿Qué tal tu semana? Pesada, la verdad, ¿eh? He tenido una semana algo pesada, pero pues aquí andamos con todo. ¿Y cómo te fue a ti, Perla, en la semana? Una semana de mucho aprendizaje, lleno de cambios, de noticias inesperadas, pero siempre manteniendo una buena actitud. Eso es lo mejor. Pues bueno, mundo, ¿qué pasó? Amanecimos con la noticia ayer, 9 de agosto, amanecimos con la noticia que alcanzamos a nivel nacional la cifra de 50,000 fallecidos por COVID-19. Y algo que estaba yo notando ayer es que el periódico El País hizo una especie de, no sé si llamarlo campaña, pero una especie de concientización al retratar y platicar de la historia de 9 personas que habían fallecido por COVID. Entonces, ¿a qué nos lleva todo esto, no? El objetivo del periódico pues claramente era dejar claro esto de que no somos estadísticas, no somos un simple número, sino que todas esas muertas, esos 50,000 muertos son personas. O sea, suena... Creo que cuando lo vemos en números tan grandes como a 50,000 personas, 1,000 personas, no nos podemos dar como que esa idea realmente de qué significa esto. Entre más aumenta la cifra, se deshumaniza más pues la situación. Y sí, como lo dices, son 50,000 personas, son 50,000 historias que no todas van a tener la oportunidad de ser contadas. Sin embargo, qué bien, me parece algo muy bueno, que por lo menos 9 de esas 50,000 historias se puedan dar a conocer y de cierta manera ayuden a crear conciencia en el resto de la población. Sí, sin duda. Es que sí, es importante, o sea, y suena hasta a veces redundante que lo digamos, pero todas esas muertes, todos esos números como los vemos a veces, a fin de cuentas son madres, son padres, son hermanos, son hijos, son abuelos, o sea, y no sé, la verdad me gustó mucho lo que hizo El País, la verdad. Me gustó bastante la acción del periódico. Concuerdo. Me parece una acción muy importante y una buena manera de conectar con las personas. Uh-huh. Continuando con lo de mantener una buena actitud. Nos viene el tema de esta semana. ¿Cuál es, Diana? El tema de esta semana es ser feliz todo el tiempo. ¿Qué pasa? Pues últimamente tenemos esta tendencia a la positividad insana, yo le llamo de esa forma, porque todos los días y todo el tiempo somos bombardeados con mensajes relativos a la felicidad, ya sea en la publicidad o ya sea algo que nosotros reproducimos sin darnos cuenta. No nos vamos lejos, ¿sabes? Coca-Cola con su eslogan de destapa la felicidad, ¿no? Hakuna Matata. 15 libros que debes leer para ser feliz. O hábitos que debes dejar para ser feliz. O sea, está todo envuelto en este estado de ser feliz y ser feliz. Y te das cuenta que cada vez hay más marcas que hablan de la felicidad. Se ha asociado mucho este concepto con la mercadotecnia. Porque ¿quién no quiere ser feliz? Pero ser feliz todo el tiempo, a mi parecer, es una imposibilidad. Y puede llegar a convertirse en una obsesión. Y pues impulsado por toda la mercadotecnia, inconscientemente siempre nos guiamos o preferimos los productos que te prometen felicidad, porque uno siempre quiere sentirse bien. Así es. Y justamente lo que, no me acuerdo que ya lo platicamos, ¿no? Pero lo que decimos, o sea, ser feliz está de moda. Ser feliz está de moda. Y lo ha estado, y justamente es algo que yo leí hace unos días, de que ha estado tanto de moda que desde hace siglos se habla de la felicidad. O sea, como por ejemplo lo hacía Aristóteles, que él sostenía que el único fin del ser humano en la vida es ser feliz. O sea, desde ese entonces ya teníamos esta idea de que hay que ser felices, todo es para la felicidad.
Y las marcas claramente se aprovechan de eso como que lo hacen con muchas otras cosas. Se ha comercializado tanto con este concepto que creo que día a día se va perdiendo más, ¿sabes? Todos buscamos ser felices, pero ¿qué es ser feliz? Creo que cada persona va a tener una respuesta distinta y con ello se nos ofrecen distintas alternativas o soluciones. Sí, es algo que platicábamos en un capítulo anterior, de hecho, de qué es la felicidad. y, y es interesante, o sea, es muy interesante porque al estar la felicidad en tan top, tan tendencia de que felicidad, felicidad, nos obligamos a nosotros mismos a reprimir toda muestra de sentimiento negativo. No sé si te has dado cuenta de eso. Como la tristeza, el odio, el desagrado, o sea, hasta incluso llegamos a satanizar estas acciones porque llega el punto en que las estigmatizamos demasiado, que empezamos a llamar tóxicos a aquellos que no cumplen con esas características. O sea, es algo muy, muy complejo, pero es algo que hacemos inconscientemente. O sea, porque no estamos pidiéndole a una persona o a todas las personas a nuestro alrededor que no demuestren esos sentimientos cuando son humanos. A mi parecer, el evitar como estos sentimientos que mencionas de tristeza, enojo, melancolía o el miedo son antinaturales. Creo que limitar nuestros sentidos y nuestras emociones es limitarnos a explorarnos, a conocernos, porque están dentro de nosotros. El miedo, el enojo, la tristeza, están diseñados biológicamente como un mecanismo de defensa. Entonces, ¿por qué tendríamos que prohibirnos de sentir algo más que no sea felicidad? Entiendo que sí, es el sentimiento de felicidad o el estado de felicidad nos produce buenas sensaciones y tal vez sí preferiríamos sentirnos felices a sentirnos tristes, pero yo creo que van de la mano porque vaya, recuerdo una frase que dice que nunca puedes ser feliz sin ser desgraciado antes. Y tal vez no va por ahí, pero sí debemos de tener como esa variedad de emociones, sentimientos que nos permiten adquirir experiencias y aprendizajes. Si nos prohibimos de sentir enojo, tristeza, miedo, nos estamos privando de tener experiencias que construirían nuestra personalidad. Y es que a final de cuentas, nuestra personalidad se construye de todo lo que sentimos, de todo lo que nos rodea, todo lo que entra y sale de nosotros. Sin duda. O sea, justamente, ¿no? Y lo que yo siempre he dicho y siempre voy a decir, el tener miedo a explorar esta parte de uno mismo que es igual de importante que la positiva, por así decirlo, es algo que a muchas personas les da miedo. O sea, les da miedo explorar sus estados de enojo, sus estados de tristeza inclusivo. Y a fin de cuentas, toda esta energía que llegamos a destinar a bloquear estos sentimientos o a evadirlos, a fin de cuentas nos terminan haciendo daño. O sea, es algo que yo creo que es uno de los problemas que la mayoría tiene. O sea, preferimos mil veces tapar o evadir estas cosas pretendiendo algo positivo, que a fin de cuentas esto explota y pues aprendemos a la mala básicamente. Sí, se nos olvida que somos humanos y queremos actuar de manera automática, pero yo creo que las máquinas no pueden sentir. ¿Por qué nos tendríamos que prohibir eso? ¿Por qué querer ser como máquinas? Pienso que vivir es sentir. Y sentir no solo son las cosas buenas, es sentir todo. Tristeza, emociones no tan positivas, pero que se complementan. Porque si nosotros no las vivimos, estamos como escondiendo una parte de nosotros que se volverá desconocida si no la exploramos y seremos unos perfectos desconocidos para el mundo y para nosotros mismos. Es curioso lo que mencionas porque no recuerdo con quién había discutido esto, pero creo que por mucho tiempo se nos ha hablado de aprender a controlar las emociones y la conclusión que yo había llegado esa vez es que no, o sea, no se trata de controlar tus emociones, sino de manejarlas. Y
Y yo creo que así como tú dices, o sea, somos una dualidad. Entonces, cuando tú reconoces esos sentimientos negativos en ti, como son la tristeza, la ira, todo aquello, vale más aprender a manejar ese sentimiento, no estarlo reprimiendo, porque a fin de cuentas es parte de tu aprendizaje como ser humano. Y como se nos comentaba en alguna clase de la universidad, lo que nos distingue de los animales a los humanos como seres pensantes es que nosotros tenemos la opción de razonar y no reaccionar. Debemos de aprender, como dices tú, a manejar nuestras emociones, de que si estoy enojado, no voy a evitar estar enojado, sino estoy enojado, pero no reacciono de exploto con los demás, sino que tengo que razonar, procesar, de canalizar este sentimiento y saber cómo lo voy a comunicar al exterior. Porque no podemos estarnos guardando esto solo para nosotros, porque se va acumulando y después explota de una manera mayor. Entonces debemos aprender a trabajar con nosotros mismos de cómo de siento esto y cómo voy a exteriorizarlo de manera en que no me dañe a mí ni dañe a los demás, pero no me esté privando de decir lo que realmente siento. Sí, exacto, es justamente lo que dices, ¿no? Y algo que yo relacioné con este tema fue los tipos de existencia según Martin Heidegger, que él decía que existen dos tipos de existencias en nosotros, que son dos tipos de existencias. Eso es lo extraño, pero ok. Existen las auténticas y las inauténticas. Y Heidegger los presenta como que el sujeto inauténtico, como aquel que ignora la verdad y vive asegurando su placer como un niño, básicamente, y esquiva todo el sufrimiento. Entonces, por lo tanto, no puede comprender la realidad y la verdad que lo rodea todos los días, y por mucho que se empeña en estar bloqueando toda esta realidad negativa que él mismo está trabajando en negar, el sentimiento no le es ajeno. Entonces pone todo el empeño en crear esta ficción que excluya todo el dolor, y básicamente toda su seguridad y su certeza en sí mismo está puesta en esta ilusión que él mismo se está haciendo. Y existe la existencia auténtica, que según él se resume en el estado en el que el hombre está absolutamente solo y acepta la muerte. O sea, suena algo paradójico, pero si te das cuenta, también entra mucho lo que tiene que ver lo que significa la muerte para el ser humano. O sea, es auténtico porque es honesto con la realidad que vive. O sea, sabe reconocer esta dualidad en sí mismo. Entonces es consciente de la muerte y al mismo tiempo es consciente de la vida. Y no trata de estarse engañando, sino que trata de estarla trabajando. Entonces, me gustó mucho estos conceptos que él tenía. Y exactamente es lo que estábamos platicando, ¿no? El manejo de las emociones, que creo que es algo que pocas veces llegamos a escuchar en nuestra educación. Siempre escuchamos control de las emociones. Creo que controlar debería cambiarse por canalizar, pero bueno, eso es ahondando más en el tema de las emociones. Con lo que comentas de las personas inauténticas, estoy totalmente de acuerdo. No por ignorar o tratar de omitir un problema significa que vaya a desaparecer. No porque ignoremos este sentimiento significa que se va a ir. Al contrario, va a crecer y se va a complicar más y más y más y más. ¿Por qué no expresar o solucionar algo desde que es pequeño y esperar hasta que se forme en algo más grande y difícil de resolver? Sí, exacto. A lo que refiere a la existencia auténtica, creo que este es otro tema muy interesante, porque muchas de las personas tienen como miedo a la muerte. Entonces, como que no viven porque van a morir. O sea, por pensar en la muerte se olvidan de vivir, de disfrutar. Y creo que no se trata de eso, sino se trata de reconocer que la muerte va a llegar, que es algo natural e inevitable, pero no vivir como
de que, y si mañana me muero, por eso lo hago. No, sino por disfrutar todo ese camino que tenemos que recorrer antes de que ese momento suceda, ¿sabes? Pensando en el presente y no estar como clavados en el futuro. Es que es complejo, ¿sabes? Y de hecho este podría ser un tema para un podcast, o sea, completo, porque el miedo a la muerte es, creo que lo que la mayoría de los seres humanos tienen en común. O sea, creo que el miedo a la muerte es lo único que puede unir a la humanidad más que una religión. Y eso está cabrón. Entonces, justamente, ¿no? O sea, es lo que digo, o sea, ¿qué representa para nosotros la muerte? O sea, como tú lo dices, es algo que para muchas personas es limitante, pero al mismo tiempo para otras personas es como el motor de todo lo que hacen, porque a fin de cuentas caen en esa convicción de que todo lo que tenemos es la muerte. Y yo personalmente, y es algo que yo estaba tripeando esta semana, justamente eso, ¿no? Y yo saqué esta frase que me gustó bastante y dije, sí, esta es, que es aprovecha el tiempo no por la certeza de la muerte, sino por la dicha de la vida. Y creo que esta frase es la que más representa el quehacer de ser humano durante toda su vida. O sea, creo que en mi personal opinión, yo creo que es la forma más plena de poder vivir tu vida y desarrollar todo lo que quieras por la dicha que estás vivo y no porque te vas a morir mañana o en 20 años. Vivimos preocupados por cosas que no están sucediendo y dejamos de lado todo lo que de verdad importa y está sucediendo frente a nosotros y tenemos control. Exacto. Bueno, yo realizando mi investigación, al igual que Diana, me encontré con una filósofa llamada Jennifer Head. Ella nos habla sobre como un concepto de el mito de la felicidad. En su investigación y en su trabajo y sus años de estudio, ella afirma que a lo que llamamos felicidad se tratan de muchas cosas. Es subjetivo y es distinto para cada persona. Estas cosas o situaciones son inmediatas o casi inmediatas. Pongamos un ejemplo. ¿Escucharon tu canción favorita? Te produce felicidad. ¿Esto es de inmediato o casi inmediato? Suena la canción en la radio y si tú tenías un mal día, ya cambió por completo. Tu perspectiva cambia y te sientes bien. Y estas se pueden encontrar en como pequeñas acciones, o sea, de lo micro a lo macro. Sin embargo, así como es fácil que lleguen, es fácil que se vayan. Porque sí, tu canción favorita también puede llegar a aburrirte. Puede que tú lo ligues como con un momento importante de tu vida y que digas, no, esta va a ser mi canción favorita para toda la vida. Pero nosotros estamos en un constante avance, todo cambia y puede que tiempo después voltees a ver y es como, no, esta canción no es mi favorita porque ya no concuerda con la persona que somos ahora. Entonces la felicidad, así como puede llegar inmediatamente, se puede desvanecer. Pero, por otra parte, Jennifer plantea que el tener una vida plena o una relación a largo plazo, como estos factores, ya no son tan pequeños. O sea, hablando de cosas más generales y grandes como decir, soy feliz porque tengo una carrera universitaria, soy feliz porque tengo tantos años de matrimonio. Estas acciones exigen que realicemos sacrificios. Dejamos algunas cosas para tener otros. Y creo que esto yo ya lo había mencionado en un podcast, en otro episodio, que normalmente las personas no podemos tenerlo todo. Tenemos que renunciar a una cosa por otra. Es como, ok, si quiero tener una economía estable, tal vez tengo que renunciar a las salidas con mis amigos, porque me consume dinero, porque me consume tiempo que podría estar trabajando. Entonces, sí, pueden llevarnos a la felicidad, pero debemos de saber que en el camino vamos a tener que hacer sacrificios de tal vez otros pequeños placeres que también nos proporcionaban felicidad. Entonces es un constante de quita y toma, doy, recibo, soy feliz, pero este estado no se mantiene, pero no significa que tenga una vida mala o que mi vida no sea plena. Ok, entonces me clavé mucho con lo que dijiste al comienzo, ¿no? Sobre cómo asociamos
la felicidad a ciertas cosas o llegamos a atribuirle sentimientos a los objetos o en este caso a cosas que ni siquiera tenemos físicamente, ¿no? Como puede ser una canción o un video inclusive. Entonces, creo que también esto explica mucho porque, por ejemplo, me ha pasado y a otras personas que, por ejemplo, dedicas una canción y esa canción te recuerda mucho a cierta persona, ¿no? Pero pasa algo con esa persona, entonces cuando tú escuchas esta canción, en lugar de generarte un sentimiento positivo, empieza a generarte un sentimiento negativo, porque te recuerda esa ruptura o ese momento malo simplemente, ¿no? Entonces, es exactamente, o sea, nuestra definición de felicidad va cambiando y nosotros vamos cambiando con ella. Entonces, es totalmente increíble, ¿no? Cómo logramos atribuirnos a las cosas, materiales y no materiales. Claro, nada es estático, cambiamos, cambiamos, segundo a segundo cambiamos, nunca se detiene. Entonces, ¿por qué detener nuestro sentir? ¿Por qué limitarnos a solamente ser felices y no explorar toda la gama de emociones que podemos tener? Exacto. Y pues bueno, Perla, pensamientos finales para terminar esto. Pensamientos finales. Ser feliz todo el tiempo es una imposibilidad. Vamos a querer, si vivimos de esta manera, vamos a querer alcanzar el sol y no lo vamos a lograr. Vamos a ir detrás de una bola que rueda y rueda y rueda en una colina. Entonces, nunca lo alcanzaremos. Solamente hay que enfocarnos en estar vivos, sentir, experimentar todo tipo de emociones. Todo ello va a construir nuestra personalidad y va a hacer que cuando realmente experimentemos felicidad, lo hagamos de una manera plena. Concuerdo, Perla. Y yo, mi pensamiento final es, explórense en todos los sentidos. Todas sus emociones, todo lo que pueden llegar a sentir, a pensar, a vivir, todo debe ser explorado. ¿Por qué? Porque vida solo hay una. Y exactamente, o sea, no por la certeza de la muerte, sino por la dicha de la vida. Y pues bueno, hemos llegado al final de este episodio. Síganos en redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter. Y recuerden que los lunes son de Fugaz.